Tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para poder hablar de diferentes temas como son prevención del lavado de dinero, finanzas personales, seguridad social, todo para estar enterado en el día a día en nuestro ámbito profesional. El día de hoy no es la excepción y seguramente como lo vieron en la portada del video, vamos a hablar el día de hoy de la propuesta a modificar por cuestiones de prevención del lavado de dinero. El día de hoy nos acompaña una gran amiga que ahorita la presentaré oportunamente, pero como antes en todas las bienvenidas en emisiones, se los invita a que en la parte de abajo del video pueden poner todos sus comentarios y nosotros en su oportunidad los estaremos contestando. ¿Por qué lo hablo un poquito a futuro? Porque en el momento en que nosotros estamos grabando el video y se está publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario diferente. Esto gracias a las redes sociales, gracias a la magia del Internet, porque este documento se queda almacenado en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y que tú lo vas a poder ver en cualquier momento. Entonces, en el momento en que tú lo veas, te genere algún comentario, ¿por qué no nos lo compartes en la parte de abajo? Y nosotros cuando veamos ese comentario, lo estaremos contestando y estaremos aportando un poco a esta comunidad de intercambio de información que hemos intentado hacer desde hace más de 4 años y que ya vamos para nuestro 5.º año. Dicho eso, bueno, también lo que les pediríamos es que nos ayuden también sugiriéndonos temas. Si ustedes nos sugieren un tema, nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en esa área para poder hablar sobre ese tema en particular y tratarlo. Lo único, yo creo que te ayudaría también mucho y a nosotros mucho más, obviamente, es que te suscribieras al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y al ladito de la palabra suscripción hay una campanita que te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Así es que ahí está el que te puedas poner un comentario, suscribiéndote, dándole like al video, compartiéndolo con tus conocidos, nos ayuda a ponernos en la parametrización de las redes sociales para seguir sugiriéndole a más personas y poder llegar a más oídos y más ojos para efectos de poder llegar con el contenido a donde deberíamos estar llegando. También estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo este contenido diferenciado. Y si tú lo prefieres la versión podcast, que sería nada más la versión audible, estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo este contenido diferenciado. Así es que amigos, hay varias opciones, hay varias versiones de lo que tú puedas ver, hay mucho contenido diferenciado a través de las redes, solamente lo que te pedimos, suscríbete, comparte en las versiones que tú lo llegues a necesitar y eso nos ayudaría mucho con estas emisiones. Ahora sí, dicho lo anterior, vamos a entrar en materia. Les vuelvo a comentar que el día de hoy vamos a hablar sobre la propuesta de modificación en cuestión de PLD para el 2025. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Derecho con certificación por la UIF, que la aprobó en el año 2022. También ha cursado diplomados de compliance, diplomados de prevención de lavado de dinero. Ha estado muy activa en diferentes comisiones de trabajo que parten del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre ellos miembro de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de San Luis Potosí, miembro de la Comisión Nacional de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, exmiembro de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, exmiembro también de la Comisión Regional de Prevención del Lavado de Dinero de los Contadores Región Zona Centro. Dentro de sus actividades profesionales, bueno, le gusta mucho la impartición de las actividades vulnerables. De hecho, antes de empezar la emisión, estábamos platicando que a ella le gusta hablar mucho de prevención de lavado de dinero. La hemos visto en diferentes foros hablando de prevención de lavado de dinero y obviamente tiene que ver mucho con estas actividades vulnerables por la visualización que ella ha tomado. Además que ha sido expositora en diferentes diplomados que tiene que ver con prevención del lavado de dinero y también por ahí el Instituto Mexicano sacó un diplomado para las 3 certificaciones, la cual ella ha sido considerada encargada, responsable también de impartir este diplomado o como parte de este diplomado
para lo que serían las tres certificaciones, que un poquito para los que nos han seguido, que hemos platicado esas certificaciones, que sería la de la UIF, de actividades vulnerables, tenemos la de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también tenemos lo que sería la certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que también sacó su propia certificación profesional en la disciplina de prevención del lavado de dinero. Y como les decía, bueno, ella es la licenciada en Derecho Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez. Ili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarme. Aquí estamos hablando de estos temas tan interesantes. Oye, Eli, un poquito también ya, de acuerdo a la presentación, pues bueno, dije que te gustaba mucho la cuestión de prevención del lavado de dinero, la ley que conocemos por el acrónimo de la ley de PIORPI, que esto también me gusta dar un poquito el antecedente. México ha firmado acuerdos internacionales de intercambio de información de muchas cosas fiscales, BEPS, durante mucho tiempo, incluyendo esto de prevención del lavado de dinero, que a nivel internacional sería de blanqueo de activos, esto estamos hablando que tiene más de 20 años, por allá del año 2000, que fue cuando ya se empieza a manejar mucho a nivel internacional. Lo de las Torres Gemelas se incorpora lo del financiamiento del terrorismo y que tarde y a fuerzas también por presiones internacionales se incorpora en México la ley de prevención del lavado de dinero en el año 2013, que entra en vigor a partir del año 2014. Si bien el sector del sector financiero desde hace también mucho tiempo ha tenido sus candados y sus muy puntuales legislación para efectos de prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables, aquí en México, digamos que ya tenemos ya 10 años de que debimos de haber empezado con todo esto y hoy lo que nos involucra, que vamos a hablar de modificaciones propuestas para los siguientes años, ya entrando un sexenio con esta Claudia Sheinbaum ya como presidenta. Así es. Bueno, como bien lo dices, la verdad es que ya llevamos muchos años en este tema de prevención del lavado de dinero y lo más triste es que todavía hay muchos sujetos obligados que no tienen el conocimiento de lo que es la ley antilavado. Y los que tienen el conocimiento de la ley antilavado, yo me he dado cuenta un poquito que lo ven como una carga muy pesada. Honestamente, cuando uno conoce todo lo que conlleva el cumplimiento de la ley antilavado, pues sí es un poquito una carga administrativa adicional a. Pero yo siempre les digo a los sujetos obligados, miren, no lo vean como una carga pesada, como algo que estamos obligados. Lo vemos mucho o están muy acostumbrados los sujetos obligados a verlo como, híjole, me van a multar, esto es recaudatorio, que quieren sacar dinero. Hacienda quiere que yo le haga su trabajo. Y pues la verdad es que es un poquito de todo. Pero aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, irnos un poquito a los antecedentes de lo que es la ley antilavado y todo lo que conlleva que precisamente tú platicabas de inicio. Como bien lo dices, hemos firmado tratados internacionales con muchos temas. Uno de ellos es el tema de prevención del lavado de dinero. México pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo donde se encuentran varios países que precisamente lo que ellos buscan es evitar que se lave el dinero. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertos estudios donde dicen que a nivel mundial existe entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto que está por fuera de las arcas de los gobiernos. ¿Qué significa esto? Que si está por fuera de las arcas de los gobiernos, pues es dinero que no está regularizado, es dinero que puede venir de dinero sucio, etcétera. Y entonces, el Grupo de Acción Financiera Internacional hace un par de años vino en 2018 a México como país y nos hizo una evaluación donde nos dijo, a ver, yo emito 40 recomendaciones, de estas 40 recomendaciones yo considero que voy a hacerte una evaluación mutua, así se llaman las evaluaciones que nos hacen a los países miembros, y de esas 40 recomendaciones a nosotros país, como cumplidas totalmente, solo teníamos 5. Entonces, pues creo que esto de 40 a 5, pues el porcentaje es muy, muy bajo. La realidad es que estábamos muy, muy mal. Hemos ido mejorando, sí.
Sí hemos avanzado, sí, porque Gafi nos hizo todas estas observaciones y a lo mejor muchos sujetos obligados dicen, bueno, ¿y a mí en qué me afecta o en qué me beneficia que yo tenga que cumplir con estas 40 recomendaciones? Pero, ¿qué podríamos decir o cuál sería el origen de esto y por qué? De hecho, esta nueva propuesta de reforma tiene mucho que ver con esa evaluación que nos hicieron. Pues resulta que Gafi nos dice, mira, ¿sabes qué? Esto significa que tú en realidad ni siquiera estás cumpliendo ni con la mitad de mis recomendaciones, lo que significa que yo te tengo que retirar de mi grupo. Si no cumples y te pones las pilas como país para que yo te permita estar en este grupo, lo que significa es que te vas a ir. ¿Y qué consecuencias tendríamos nosotros como país? Pues que nos cierran la llave del dinero. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que necesitamos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y entonces, si no cumplimos con Gafi, pues nos sacan de esos grupos. Entonces ahí es donde entra la gravedad principalmente económica para nosotros. Después, ¿qué pasaría en el tema personal? Porque hay quienes me dicen, los contadores, los abogados, las personas que llevan o están encargadas de todo el cumplimiento de la ley antilavado, los empresarios, por ejemplo, me dicen, a ver, licenciada, pero es que esto no cambia. Realmente si nosotros hacemos algo, pues es solamente para recaudar dinero. ¿Cuál sería el fondo de esto? ¿Qué les podría decir yo en ese sentido? Pues que tristemente, si nosotros no hacemos algo, esto va a seguir creciendo. Ustedes pueden googlear si quieren que somos el país número 1 en pornografía infantil. Somos ese país deshonrosamente número 1. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Pues ponerle un alto precisamente al crimen organizado, poner un alto a todo eso que está por fuera, ese dinero que no se está regulando por las autoridades para que no lo podamos auditar, no lo podamos supervisar. Entonces, a raíz de estas recomendaciones, bueno, nos tocaría que en el 2020 hubiera venido Gafi nuevamente a revisarnos, pero pues recordemos que vino pandemia y todo se frenó. De hecho, estas propuestas de reforma iniciaron desde el 2018 por la senadora Minerva Hernández del PAN. Posteriormente, en el 19, el senador, se me fue su nombre, Ricardo Monreal, perdón, de Morena, hizo una propuesta y amplió un poquito más, haciendo un poco más fuerte esta propuesta. El 29 de este año, el senador, se me fue Javier Corral Jurado, él ya de Morena, cabe mencionar, emitió estas nuevas propuestas de reforma. ¿Y qué nos dice aquí? Pues consideran muchas de las observaciones de lo que Gafi nos hizo en su momento, nuestra evaluación de México, y nos dijo que no estábamos cumpliendo. ¿Qué hemos hecho dentro de estas cosas como país? Bueno, pues ha habido algunos cambios, por ejemplo, algo que yo creo que la mayoría de los contadores ya identifica, que es el tema de incluir en el código fiscal el tema del beneficiario controlador, porque anteriormente que estuviera en el código fiscal, llegábamos al tema de actividades vulnerables y le decíamos a los sujetos obligados, tienes que identificar al beneficiario controlador, y la realidad es que la mayoría se quedaban no sé de qué me estás hablando, qué es eso, qué significa. Y esas fueron de las principales observaciones que Gafi nos hizo. Entonces, a raíz de estos pequeños cambios que se fueron haciendo, ahorita que se está poniendo esta nueva reforma, hay algunos puntos que ya existían. Sin embargo, en esta nueva propuesta del senador Javier Corral, las está robusteciendo. Tenemos, eso sí, muchas obligaciones en la ley antilavado. La verdad es que tenemos que identificar a nuestros clientes, tenemos que enviar avisos, contar con manuales, muchas cosas. Pero con esta nueva propuesta de reforma, creo que sí valdría la pena que de verdad más sujetos obligados estuviéramos interesados y alzáramos la voz en que le pusieran mucho cuidado, que de verdad analizaran a fondo esto, porque esto sí va a tener muchas repercusiones para todos los contribuyentes que realizan alguna actividad vulnerable. Las multas, recordemos que en la ley antilavado son muy grandes. ¿Por qué? Porque así lo recomienda Gafi. Gafi, dentro de su recomendación 35, dice, mira, tienes que poner sanciones persuasivas para que los demás se asusten. Entonces, en ese sentido, por eso las multas son tan grandes.
y no son tan grandes comparadas con sector financiero. La realidad es que el sector financiero todavía es más costosas las multas, ellos todavía cumplen con más obligaciones de lo que actualmente cumple la ley antilavado. Dentro de las principales obligaciones que ya estaban, pero que se están robusteciendo y ahorita las explico, son los avisos de 24 horas, el tema del terrorismo, la actividad de desarrolladores, que es la fracción 5, hacen un pequeño cambio ahora al tema de anteriormente hablaban de salarios mínimos, ahora hacen el nombre de UMAS, el tema del manual, hacen especificaciones y ajustes a las restricciones de efectivo y el tema del beneficiario controlador. Y hacen una pequeña modificación al artículo 62. Les explico prácticamente rápido lo que es cada modificación a cada una de ellas. ¿Qué nos dicen los avisos de 24 horas? Pues la verdad es que la mayoría de los sujetos obligados no lo conocían muy vagamente porque en ley sí se encuentra. Sin embargo, la realidad es que creo que muchos de los sujetos obligados lo que tienen es mucho miedo a presentar un aviso, porque cuando les dicen avisos de 24 horas, la realidad es que se imaginan que si hoy son las 10 de la noche, mañana a las 10 de la noche, que son 24 horas, van a tener al SAT, a la UIF, a la policía, a todo el mundo investigándolos. Y la realidad es que no es eso. Un aviso de 24 horas es alguna urgencia, alguna situación que el SAT está pidiendo que nosotros le informemos. Entonces, como estaba muy subjetivo, pero no estaba tan específico como lo están proponiendo en esta reforma. Incluso ya le nombran aviso de 24 horas. En el tema del terrorismo, pues precisamente dentro de la observación que nos hizo Gafi, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Tú no le estás poniendo el énfasis necesario al tema del terrorismo. Y pues obviamente, como bien lo comentabas, cuando fue todo el tema de las Torres Gemelas, pues esto empezó a tener un boom, muy fuerte a sonar todo esto. ¿Qué pasa con el tema del terrorismo en México? La realidad es que nosotros decimos, terrorismo aquí, pues no hay, tal vez no hay, pero hace un par de años las autoridades a través de la Unidad de Inteligencia Financiera han detectado que existen ciertas cantidades que vienen de países como Afganistán y aquellos países de ese tipo de lugares. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Que sí tenemos que hacer algo por regular el terrorismo. Recordemos que estamos muy cerca de nuestro vecino Estados Unidos, que es el que muchas veces se ve afectado en este sentido. Entonces sí tenemos que hacer algo como país. Y pues en esta nueva propuesta de reforma se hizo algo para que en el tema del terrorismo pues hagamos más énfasis, tengamos más cuidado, principalmente quienes, pues aquellas donatarias, a las que más se están enfocando. En el tema de desarrolladores, en la fracción 5, desde el 2017 ya hubo una inclusión de esta actividad. Sin embargo, en la ley como tal no estaba tal cual la fracción. Entonces, dentro de esta propuesta, pues ya le están incluyendo tal cual. En el tema de los sumas, por lo que les comentaba, recordamos que hablaba de salarios mínimos y ahora va a hablar, como bien lo ha hecho la ley, en el 2016 se transformó de salarios mínimos a UMAS, entonces ya lo regulan en este sentido. Respecto del manual, en el manual se hicieron algunas pequeñitas observaciones donde no le llamaban como tal manual, le llamaban documentos de criterios, procedimientos, lineamientos. Ahora le están poniendo el nombre como tal de manual. Entonces, pues creo que ahí ya vamos un poquito avanzados, entre comillas. En el tema del efectivo, las restricciones de efectivo, creo que por ahí había ciertas lagunas hasta cierto punto, que yo digo que cuando estudias el tema PLD, la verdad es que te das cuenta que en realidad, pues esto tenías que hacerlo sí o sí, pero en este punto nos dice la autoridad, bueno, nos dice el diputado, vamos a poner que si la gente nos deposita efectivo, no es necesariamente que nos lo lleve a nuestra mano, en nuestras oficinas, etcétera, sino lo deposita a través de una institución financiera, ya es efectivo y para ti hay una restricción y no lo puedes recibir. Entonces ahí ya se pone muy específico este punto. Esto quizás ya estaba, pero ¿dónde lo podíamos encontrar? Hay un apartado en el portal de ley antilavado donde vienen los criterios
que la autoridad ha tomado en este sentido. Ahí podremos encontrar, ahí estaba este punto. De hecho, si ustedes lo revisan en la página, ahí lo van a encontrar. Solamente que en esta propuesta, pues ya lo están dando como en ley, digamos. En el tema del beneficiario controlador, también ya existía dentro de las reglas, del reglamento, dentro de toda esta ley, cuando uno le empieza a desmenuzar, te dabas cuenta que ahí te dice, tienes que identificarlo. Si no mal recuerdo, el artículo 12 de las reglas de carácter general son las que nos dicen, si tú detectas que tienes un beneficiario controlador, tienes que pedirle exactamente la misma documentación que le pides a tu cliente. Entonces, esto ya estaba, nada más ahora en lugar de tenerlo en las reglas, no lo va a pasar a la ley, y pues eso sí le da otro sentido, porque como abogados sabemos un poquito que, pues obviamente hay ciertas jerarquías en las leyes, y pues obviamente una ley siempre va a estar por encima de una regla o de un reglamento. Entonces, cuando lo pasamos a ley, pues ya va a tener ciertas obligaciones que nosotros vamos a tener que cumplir sí o sí. Y otra cosa que ya estaba es en el tema de los delitos. En el artículo 62 de la ley antilavado hablan de quien proporcione de manera dolosa documentos o imágenes o altere o falsifique documentos. Y dentro de esta propuesta de reforma, lo que están haciendo es eliminar el dolo. Es decir, ahora dicen, a quien entregue, altere documentación, falsifique, etcétera, pues ya incurre en ese delito. Y la verdad creo que dentro de este punto, pues hasta cierto punto lo veo importante. Y esta parte, sobre todo para los sujetos obligados, porque ¿qué pasa aquí? La mayoría de las personas que están al frente de las empresas o de los sujetos obligados, por ejemplo, vamos a irnos a una agencia de coches, a los vendedores de casas, pues realmente ellos a veces por vender no dimensionan los alcances que tiene el alterar un documento, el falsificar, etcétera. Y esto es muy peligroso porque principalmente quienes incurren en un delito son ellos, no el sujeto obligado. Entonces, sí es importante que ellos tengan conocimiento de esto y con esta nueva reforma, pues ahora sí que ya no van a tener hacia dónde hacerse. Y hasta aquí, estas son... Oye, y un poquito recapitulando entonces, si Ajá. bien ahorita lo que nos acabas de comentar y nos llevaste por una línea de tiempo referente a que panistas, morenistas en diferentes periodos, en diferentes legislaturas han intentado modificar la reforma que ahorita nos acabas de decir como una propuesta, tú realmente lo estás enumerando, viene de reglas, vienen de criterios, viene de algo de operación y solamente son aclaraciones. Por lo tanto, a mí me daría a entender que este tipo de reforma debería de pasar sin ningún problema con tema partidista, porque es un tema de evolución en un tema legislativo para un bien internacional, incluyendo la cuestión de México, que no debería de haber ningún problema. Pero aquí un poquito el comentario sería, ahorita es época de ver presupuesto fiscal, el tema de ingresos, egresos, en el cual es el primer ejercicio que estaría esta Claudia, lo decía yo hace ratito, para el 2025, y ahorita el enfoque es, ¿sería prioridad prevención de lavado de dinero para este cierre o lo van a aventar más hacia adelante y otra vez se pondría en la congeladora un tiempo más estas propuestas? Yo creo que de manera personal no lo podrían aventar más allá. ¿Por qué? Porque ya lo venimos retrasando desde hace tiempo. No le dimos la importancia que se debía como país y creo que esto, si no lo hacemos, no vamos a cumplir con las 40 recomendaciones de Gafi. Ya vamos muy avanzados con todos los movimientos que hemos hecho. Entonces, si esta propuesta pasara, creo que es un paso muy grande que daríamos para cumplir, yo creo que más de la mitad de las 40 recomendaciones, digo, de 5 a más de 20, pues sería un paso considerable para nosotros. Aparte que aquí yo creo que vale la pena mencionar en este periodo, tenemos como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional a Elisa Madrazo, que es mexicana. Entonces creo que yo siempre les digo, tenemos que quedar bien, somos el país de la presidenta de Gafi, entonces
Yo la verdad creo que sí va a pasar, sobre todo porque ya no lo podemos dejar pasar más tiempo. Y en el tema que comentabas, al tema fiscal, híjole, es un tema pues muy escabroso de hablar de esto, pero creo que la realidad es que si lo vemos fríamente, de hecho, dentro del plan de acción de fiscalización estaban como punto número 1 las actividades vulnerables. Si ustedes quieren revisarlo en internet dentro de las páginas de gobierno, pueden buscar plan de fiscalización y la actividad número 1 eran las actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque como platicábamos al principio, tenemos más de 10 años ya que esta ley se hizo y realmente no estamos ni, yo creo que tristemente, ni a la mitad de que los sujetos obligados estén cumpliendo en un 80%. Entonces, creo que esta parte, pues, la conoce Hacienda, sabe los números y dice, híjole, creo que yo siempre les digo, estas son las multas más fáciles que va a ganar. Y recordemos que son las multas más costosas. Entonces, yo te diría, esta ley es una ley administrativa, no es una ley fiscal, pero cuando incumplimos en esta ley administrativa, para las multas que nos van a imponer, ahí se transforman en un crédito fiscal. Es la única parte donde se vuelve crédito fiscal, pero pues al final es dinero para las autoridades. Digo, la multa más chiquita actualmente es de 21,000 pesos en este ejercicio. Entonces, estamos hablando que pues es muchísimo dinero y la realidad es que los sujetos obligados no tienen una multa, se van. Yo creo que el fin de semana pasado revisaba un cliente y es la multa más chiquita que yo he visto y es de 433,000 pesos. Entonces digo, pues conocemos las dimensiones de las multas fiscales y creo que estas, imagínense, es la más chiquita que yo he visto. Si ustedes revisan o buscan los montos más altos, hay multas de 274 millones, de 150 millones. O sea, esto se va a cantidades a veces creo que impagables. Yo la verdad es que, ajá, adelante, adelante. Es que fíjate que ahorita que ya van dos veces que como que quieres entrar al tema y nada más es para poder involucrar. Es que el problema es la concientización de ser conscientes de lo que nos estamos metiendo con prevención de lavado de dinero. Lo comentaré, es 2014 empezó y mucha poca gente le interesó el tema y no se quiso meter por desconocimiento. Hubo en el año 2009 una regularización de presentación de avisos, los cuales fue ignorado también por varios contribuyentes y fue una llamada como para poderlo tener. Después por ahí debió haber sido en el año 2014, 2015, el SAT mandó erróneamente unas cartitas diciendo que estábamos con falta de inscripción a la cuestión de prevención de lavado de dinero a muchos contribuyentes que de acuerdo a su base podrían caer en actividades vulnerables. Después lo echaron para atrás, fue un verdadero relajo, pero como ahí va el agua y va corriendo hacia allá. Hoy, bueno, no hoy, hace unos cuantos días empezaron a llegar también unas cartitas por un comunicado que acaba de subir el SAT referente a que si estamos omisos en presentación de avisos de actividades vulnerables, ten cuidado, porque va cayendo muy parecido a lo que acabas de comentar ahorita, que si bien no es un tema fiscal, las multas por una cuestión de recaudación pudiera ser algo que la autoridad se pudiera identificar en jalar algo más, porque impuestos ya lo está cobrando, no hay aumento no hay tasas de impuesto que lleguen a aumentar, la fiscalización ahí propiamente va a quedar en el mismo estatus que ha venido en los últimos años y la recaudación fuerte seguramente van a ir de multas de donde sea, REPSES, prevención de lavado de dinero, fiscal, de donde caiga, pero las multas van a ser un punto clave para estos primeros inicios de año del nuevo sexenio. Sí, de hecho, a este año hemos revisado cuatro, y a lo mejor ustedes me dirán, ay, cuatro en el año no son tantas, pero hace algunos años no teníamos ninguna. Entonces era muy esporádico. Desde que yo estoy en esto, hemos revisado alrededor de 14 y digo, tristemente todas han terminado en una multa, porque algunas más grandes, otras más chiquitas,
precisamente por ese poco conocimiento que se tiene, porque yo me atrevería a decir que todavía hay un porcentaje, no sé, yo creo que fácil, un 40% de los sujetos obligados, y me estoy yendo tal vez corto, que ni siquiera están registrados. Y de ese 60% que quizás ya está registrado, yo me atrevería a decir que el 100% de estos sujetos registrados no están al 100 en las actividades vulnerables. Y mira, te lo digo que he tenido, gracias a Dios, muchísimos clientes, unos muy cumplidos y aún así no están cumpliendo al 100, otros no tan cumplidos. Entonces imagínate esos que no son tan cumplidos, el volumen de trabajo que generan. Y la verdad es que yo siempre les digo, si ustedes lo ven como una carga administrativa, pues sí va a ser pesado, pero a lo mejor viéndole el lado positivo de, bueno, voy a contribuir a que exista menos pornografía infantil, a que exista menos seguridad, a que más seguridad, perdón, pues ahí a lo mejor lo podemos ver como algo positivo. Aparte, yo creo que si cumplimos con la ley antilavado, yo te podría decir en mi experiencia, hemos llegado a auditar clientes y cuando empezamos a revisar todo lo que tienen que hacer en la ley antilavado, sí hay que hacer muchos cambios de manera estructural en la empresa. Pero la verdad es que no son cambios que nos hagan daño, al contrario, son cambios que nos sirven para evitar riesgos. Y creo que aquí te podría decir un poquito todo lo que conlleva el tema de compliance, de todo esto, que también es una de las nuevas propuestas que la autoridad nos está haciendo. Estas son las nuevas cosas que la autoridad nos está pidiendo. Nos está pidiendo cosas que son muy útiles, realmente nos está pidiendo que hagamos una evaluación de riesgos. La realidad es que si nos dicen, tú has realizado una evaluación de riesgo, yo creo que nosotros como país no estamos preparados o no realmente no hacemos tanto compliance, pero realmente esto es el cumplimiento, evaluar todos nuestros riesgos y tratar de tomar acciones para remediarlo. Si lo realizan así, yo creo que incluso hasta en temas de prevención de lavado de dinero y en otros temas adicionales, pues esto puede servir como un plus para las empresas. Creo que esto yo no lo veo, la verdad, como algo que me haga daño, al contrario. Y, por ejemplo, otra de las nuevas cosas que está agregando la propuesta es que las personas que están involucradas en el tema de PLD y los directivos de los consejos, etcétera, socios, estén capacitados. Y pues la verdad es que yo creo que la capacitación continua es maravillosa. Cuando nosotros aprendemos, tenemos muchas cosas que mejorar, que cambiar y el cambio pues es bueno. La verdad es que creo que a veces nos da mucho miedo cambiar, pero creo que en este sentido, cambiar estamos haciéndolo para bien. Entonces yo creo que la capacitación tampoco le veo yo como algo más trabajo, al contrario, creo que es muy bueno. Obviamente, si ya lo vemos en temas de dinero, pues ahí creo que sí, a lo mejor como empresarios, pues sí se va a tener que destinar ciertas partidas específicamente para esto. ¿Por qué? Porque las capacitaciones cuestan, los cursos cuestan, las certificaciones cuestan, todo eso cuesta. Realizar una evaluación de riesgos a veces ni siquiera la pueden hacer ellos internamente, requieren de una persona externa para que les apoye de esta manera. Y también algo de lo que nos está pidiendo la autoridad, que creo que es un nicho de negocio muy grande para los profesionistas, abogados, contadores, y creo que los contadores son los que más involucran, administradores incluso, es que también dentro de esta propuesta están pidiendo que existan auditores externos que le apoyen al SAT. ¿Por qué? Porque hasta junio del 2022 tenían 107,000 sujetos obligados. Entonces, imagínense, el SAT no le va a dar la vida para revisar 107,000 sujetos obligados. ¿Qué va a hacer? Pues lo que quiere básicamente es un poquito replicar lo que hace la Comisión Nacional Bancaria. Hasta 2022 ellos tenían 3,000 y tantos de sujetos obligados y aún así, fíjense, la Comisión Nacional Bancaria no se da abasto para revisar estos 3,000. Imagínense Hacienda, pues está consciente que las manos no le alcanzan y sobre todo porque hay menos personal, porque hay muchas situaciones dentro de las dependencias de gobierno. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a hacer esto, vamos a replicar ese modelo, vamos a solicitar auditores y yo pienso, no sé, ahí sí no hay mucha información, solamente dice que existe una auditoría externa
Y yo pienso que lo van a hacer un poco similar a como lo hace la Comisión Nacional Bancaria, que los auditores digamos, ah, mira, él está mal en esto y en esto y en esto, para que ellos puedan cargar ese informe y la autoridad sobre ese se pueda basar para decirles que tienen alguna sanción, alguna multa o cómo tienen que mejorar. Entonces, pues creo que esto es un nicho muy importante de negocio para muchas personas. Creo que yo siempre les he dicho desde que empezamos en la ley antilavado, esto no va a disminuir, al contrario, esto se va a ir incrementando y se va a poner todavía más difícil. Entonces, creo que aquí podemos encontrar como profesionistas un campo bueno para trabajar y sobre todo creo que sí entiendo en esta parte que es una carga administrativa y económica que van a tener que considerar los empresarios y los sujetos obligados. Aparte de esto, creo que algo que también es bien importante, por lo que creo principalmente que hay que analizar muy bien la propuesta, es que están pidiendo que los sujetos obligados tengan sistemas automatizados. La verdad es que esto yo lo considero peligroso porque siento que pudieran acabar con algunos sujetos obligados. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo algunos clientes que presentan avisos porque tienen una renta que supera el umbral de identificación. Por ejemplo, no sé, ahorita tienen una renta de 180,000 pesos, pero es su único ingreso. Pero como supera ese umbral de identificación, ellos se tienen que registrar y estar mandando avisos. Y es su única renta, es su único la única situación que ellos tienen porque son sujetos obligados. Y imagínense, para este cliente va a tener que hacer capacitación, va a tener que hacer un enfoque basado en riesgo, va a tener que contar con un sistema de automatización. Y aparte, dentro de estos sistemas de automatización, nos están pidiendo que debemos incluir a las personas políticamente expuestas. Entonces, eso va a implicar más trabajo para esta persona. Digo, si lo vemos, por ejemplo, a las agencias de coches, que ellos tienen pues muchísimo personal, pues a lo mejor dices, bueno, lo van considerando como un puesto más, digamos, un nuevo departamento, si quieren así considerarlo, pero para una persona que únicamente realiza una actividad o algo así, creo que, o empresas chiquitas incluso, creo que ahí sí va a ser bastante costoso. Yo creo que ahí sí valdría la pena hacer un buen análisis de si esto del sistema automatizado principalmente puede o no pagar. Digo, ya hay algunos proveedores de sistemas automatizados, pero la verdad es que algunos no son tan buenos, algunos son muy buenos, entonces ahí tendrán ustedes que revisar el costo, que se adecue a lo que ustedes realizan, etcétera. Entonces, creo que esto es un punto que yo sería lo que les diría, híjole, si yo tuviera que pasar la reforma, este punto no lo pasaba. El sistemas automatizados creo que no. Pero bueno, pues al final yo no soy la legisladora, pero sí me gustaría que en algún momento nos escucharan en ese sentido y pudieran tomar en cuenta estos comentarios que les hacemos, porque la verdad es que creo que sí es peligroso, sí pudieran acabar con algunos sujetos obligados. Entonces, híjole, sobre todo porque también dentro de la propuesta de reforma están hablando de que exista la suspensión de las operaciones por algún incumplimiento. Hasta que no se demuestre que sí cumplieron o que no cumplieron, lo que están buscando en esta reforma es que cesen las operaciones. Entonces, imagínense, si un sujeto obligado no puede pagar un sistema, pues entonces luego ya se va a llevar la cadenita, y entonces vamos a ir cerrando negocios y creo que no estamos en posición de cerrar negocios, creo que al contrario, necesitamos más negocios, necesitamos que la economía de nuestro país siga creciendo. Entonces, ahí ese es un punto que yo creo que es de verdad importante. Que ahí en eso al respecto también estaba viendo una información de una entrevista que le hicieron a este Noroña, creo que fue Adela Micha, en el cual le decían que el seguir avanzando como estamos íbamos a tener pérdida de inversión y en el cual lo que contesta él es que no importa que pierda la cuestión de la inversión, que al final de cuentas vamos a salir adelante. Y todavía le preguntan, oye, pero eso va a afectar a México, a las personas. Sí, sí, pero fue por lo que votamos.
independientemente del contexto sociopolítico que acabo ahorita de comentar, estamos hablando que el gobierno, la forma de pensar del gobierno tiene que ser un tema de agrupar y que tiene que ver por la cuestión del inversionista, la inversión extranjera y de lo que nos puede favorecer a nosotros. El riesgo latente que tenemos el día de hoy es que puede ser que no le esté dando importancia la cuestión del gobierno a los inversionistas, y si cierran los negocios, por ellos tal vez no va a haber ningún problema porque se quita de estarlos administrando y al final de cuentas el poder operar ellos libremente con ellos ya fungiendo como un tema de dar recursos, dar trabajo a los particulares. Sí, la verdad es que este tema yo creo que sí es bien delicado, porque yo sí creo, así como te comento que he visto las multas, la realidad es que en este sentido creo que sí pueden acabar con negocios. Y aparte con esta nueva reforma, si no la revisan bien, sobre todo creo que el tema más riesgoso y el más costoso que yo le veo son los sistemas automatizados. Creo que todo lo demás, como te decía, creo que eso sí se puede hacer y les ayuda a los contribuyentes y a los sujetos obligados, les va a ayudar. Tener orden siempre va a ser un beneficio. Realizar las cosas de la manera correcta siempre va a tener un beneficio. El tema aquí, lo que yo le veo complicado, es el tema de los sistemas automatizados, porque al final del día van a tener que contratar un proveedor que van a estar pagando, no, por ejemplo, un auditor le vas a pagar unas veces al año y pues ya negociarás los términos. Las capacitaciones, pues igual te las puede dar tu mismo auditor, lo contratas en un paquete. La evaluación de riesgos, pues al final cuando tienes una auditoría, es un poco lo que estás haciendo. Estás diciendo, a ver, estás mal en esto, ¿cómo lo vas a mejorar? Entonces ahí empiezas a meter un poco los mitigantes y todo eso para poder frenar esos riesgos que tú estás teniendo. Creo que lo veo bien. El hecho del manual, pues al final del día, elaborar un manual que te va a servir de guía para que un día, fíjate que en la pandemia, los manuales fueron muy útiles para quienes los tenían. Por ejemplo, anteriormente, cuando empezó la ley, muchos sujetos obligados decían, pues yo voy a hacer un manual y lo voy a meter a mi cajón para que solamente lo voy a utilizar el día que la autoridad venga. Pero ¿qué creen? Resulta que nos dimos cuenta o se dieron cuenta que no era así. Un manual es una guía de cómo tienes que cumplir. Cuando viene la pandemia, existen contadores que se tuvieron que ir a casa, administradores, dueños, empresarios, mucha gente falleció incluso. Y luego, ¿qué pasó en esos casos? Que decían, híjole, es que el contador era el que llevaba todo eso. Pues hay que seguir presentando los avisos. Es que solamente el contador sabe cómo presentarlos. Entonces, cuando tenían su manual, pues obviamente se iban a esa parte de decir, mira, los avisos se presentan los días 17 de cada mes. Mira, ¿qué otras obligaciones tengo que hacer? Pues tengo que checar listas negras, tengo que hacer todo esto. Y lo revisaron en un manual. Entonces, creo que tener un manual no les va a afectar, al contrario, no lo veo tampoco como un gasto. Pero los sistemas automatizados, creo que eso sí se puede volver un poquito complicado. El tema del beneficiario controlador, creo que con lo de la reforma del Código Fiscal, pues ahí yo qué te podría decir, pues realmente nos vino a dar una ayudadota en el tema de PLD y realmente, ¿por qué lo metieron ahí? Porque realmente nadie lo conocía. Y entonces el SAT dijo, Hacienda, perdón, dijo, ¿cómo puedo hacer para que todas las personas lo sepan? Digo, pues, ¿quién tiene los registros de todos nosotros? Pues Hacienda, realmente. Entonces, pues ahí dijo, pues mételo al Código Fiscal para que sin importar al giro que se dediquen, conozcan qué es el tema del beneficiario controlador. Y creo que en esta parte también hay que tener cuidado porque conocemos que las multas del beneficiario controlador son también muy costosas. La más chiquita es de 500,000 pesos. Y esto, la base, es la ley antilavado. Lo único que hicieron aquí en el Código Fiscal, diferente como está actualmente, es que en el Código Fiscal dice que quien tenga más del 15% y en la ley antilavado dice actualmente que tenga más del 51%. Y en la propuesta de reforma están diciendo que quien tenga más del 25%. Entonces, realmente creo que esto sí es
muy importante verlo. Oye, Ili, permíteme invitar de nuevo cuenta a las personas que nos están viendo y escuchando a que se suscriban al canal de YouTube, que comenten, que nos sugieran temas y que al final de cuentas ahí está el contenido para que nos puedan ubicar de acuerdo a su propia necesidad. Y para poder ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy, yo creo que te pediría dos aspectos. El primero, un dato de contacto donde alguien interesado en una asesoría en cuestión de prevención de lavado de dinero o de los servicios que al final de cuentas tú ofreces, que nos lo pudieras compartir. Esto es muy importante para las personas que nos están viendo y escuchando, porque lo que acabamos de ver, si bien es una propuesta de reforma, hemos estado hablando de temas reales de prevención de lavado de dinero, pero esto no es una consulta, no a todos les va a aplicar. En temas de asesoría tenemos que hacer trajes a la medida, necesitamos conocer a las personas, a los individuos, a las personas físicas o morales para ver qué es lo que se le tiene que apoyar, en qué aspecto. Entonces, para cuestiones ya más particulares, que nos pudieras ofrecer algún medio de contacto para que te pudieran buscar. Y la segunda sería algo que creas que no se haya comentado en la misión del día de hoy para que las personas que nos están viendo y escuchando sí se vayan con este contenido, o un tema de conclusión si es que sí se abordó lo que está buscando las reformas. Claro que sí. Mira, el primer punto que me dices en los temas de contacto, pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Iliana Gómez y también un correo en el que me pueden localizar es iliana.gomezgtz@gmail.com. Ese es mi correo personal. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pues con gusto ahí los podemos atender. En el tema de la conclusión, ¿qué te diría yo en algunos puntos que creo que no platicamos? Pues bueno, que también dentro de esta se está proponiendo no solo la reforma a la ley antilavado o la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que como ese es el nombre largote, pero como bien lo dijiste al inicio, lo conocemos como la LFPORPI, también están promoviendo que se modifique el Código Penal en su artículo 400 bis. Entonces, creo que esto también va a tener mucha importancia porque lo que está pidiendo esta nueva reforma es que aquellos sujetos obligados que no estén cumpliendo o cuando se tenga alguna sospecha de que existe lavado de dinero, recordemos también, creo que el tema aquí importante es saber que para que sea el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es como aquí en México lo tenemos tipificado, debe de venir de un delito precedente. Le hace lo que sea, incluso la evasión fiscal, que es un delito, la defraudación fiscal, que es un delito. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la autoridad en esta nueva reforma que no habíamos tocado? Que si se reforma también el artículo 400 bis del Código Penal, pues si ellos detectan que hay algún delito como defraudación fiscal, lo pueden configurar como lavado de dinero y el cambio que están sugiriendo aquí es que anteriormente decían, bueno, previa denuncia de la Secretaría de Hacienda al Ministerio Público, se puede llevar el proceso. Y dentro de esta nueva propuesta de reforma, están diciendo que no se necesita la denuncia de la Secretaría de Hacienda. Simplemente si se detecta que hay lavado de dinero, pues se va a generar. Entonces, imagínate, con todo esto que ya hemos ido platicando y la reforma al Código Penal, pues creo que esto sí se va a poner bastante complicado, pero pues creo que la parte positiva de todo esto es que la verdad es fácil cumplir. Hacer las cosas bien son muy buenas. Al contrario, créanme que yo he trabajado con algunos clientes que la verdad hemos visto un antes y un después de la reestructura que han tenido que hacer dentro del tema PLD y les ha servido muchísimo, no solo para el tema PLD, sino para el tema interno y su organización. Entonces, y como les decía hace ratito, creo que si cumplimos, recordemos que estamos ayudando y haciendo nuestro granito de arena para que evitemos el lavado de dinero y que salgamos de ese deshonroso lugar del primer lugar en pornografía infantil. Creo que sería mi conclusión. Oye, Eli, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por los comentarios, gracias por muy puntual tratarnos de llevar a lo que tenemos actualmente, lo que se viene hacia adelante y de lo que pudiera ser ya con la reforma ya modificada.
Muchas gracias por tus comentarios, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Saludos. A la gente que nos está viendo, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompañó hablando de las propuestas de prevención de lavado de dinero de PLD, la licenciada en Derecho Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez. Como lo vieron, gran conocedora del tema de prevención del lavado de dinero. Ili, ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igual, gracias. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Amigos, si te quedas hasta aquí, vamos a poner la bolita para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y vamos a poner por aquí la liga de esta sexta temporada. Gracias por acompañarnos. Ve aquí esta temporada y todas las que hemos estado subiendo. Amigos, estamos en contacto. Saludos. Bye.